Muy buenas a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con una breve ronda de introducciones. Yo voy a iniciar. Soy Javi López, soy el presidente de la Asociación Española de Filosofía del Deporte. Soy también profesor titular de filosofía del deporte en el Departamento de Criminología de la Universidad Estatal de Pensilvania. Y bueno, pues estoy deseando saber más, Verónica, de tu trabajo, el trabajo con tu grupo de investigación o con tus colegas. La siguiente persona es Javier Durán. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye bien, Javi? Perfecto. Pues nada, yo encantado de estar aquí otra vez con vosotros en estas conferencias y nada, muy interesado por el tema que se va a abordar, que me parece fantástico. Y bueno, y soy profesor titular de Sociología y Ética del Deporte en el INEF de Madrid de la Universidad Politécnica. Y por mi parte, nada más. Gracias. Muchas gracias, Javier. José Luis. Hola, buenas tardes. Un placer de nuevo estar aquí con los amigos y colegas y agradeciéndole a Javi otra vez su fantástica organización. Bien, yo soy profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra y nada más. Muchas gracias, José Luis. Hay que decir que también que José Luis es el presidente de la Asociación Latina de Filosofía del Deporte que colabora en la organización de este seminario. Mafaldo es el siguiente. Hola, buen día, dependiendo del meridiano, buena tarde allá en Europa, buenos días acá en América. Eh, Soy Mafaldo Maza, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo en el área de filosofía en México, y un placer estar aquí y nos vemos pronto allá en mayo en Salamanca. Buen día. Encantado de verte de nuevo, Mafaldo. Muchas gracias. El siguiente es César. Saludos a todos y a todas. Soy César Torres, profesor en la Universidad del Estado de Nueva York, en Brockport. Gracias, César. Y la última persona en mi lista es Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes acá desde La Plata, Argentina. Un gusto saludarles, escucharles. Feliz de estar acá. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora, Verónica, la sala es toda tuya. Bueno, muchas gracias. Un gusto conocerles a todos. Mi nombre es Verónica Stewart. Yo hice la maestría en políticas educativas en la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires, Argentina, y trabajé en un par de proyectos de investigación del CEPE, que es el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia de la Universidad Di Tella también. Este tema que les voy a presentar ahora está basado en mi tesis de maestría. Se inició por eso, por la tesis que estaba escribiendo, y es un paper que salió publicado en la Revista Colombiana de Educación, que publicamos con Mariano Narodowski, profesor titular de la Universidad de Tela, y Delfina Campetela, que cursó conmigo en la universidad, que iba a estar conmigo hoy, pero no está acá, porque no pudo, igual por motivos felices, está presentando su propio proyecto de tesis en un congreso en Estados Unidos, así que estamos contentos por ella. Bueno, voy a compartir pantalla. Avísenme si pueden ver. A ver, Perfecto. ¿se ve ahí en la pantalla completa? Muy bien. Buenísimo. Bueno, perfecto. El título de mi presentación es El deporte y la educación del cuerpo dado, disrupción de las infancias trans. Este concepto del cuerpo dado viene de un autor que ahora voy a mencionar. Como les contaba, este es mi tema de tesis. Mi tema de tesis es un poco más amplio, en realidad es sobre infancias trans en la escuela moderna, y lo que hago es analizar un montón de distintos dispositivos en la escuela, en los que la escuela construye género, y la manera, el motivo por el cual la aparición de las infancias trans en la escuela es disruptivo para sus mismos cimientos, para las bases de la escuela. Voy a mencionar un poco estos distintos dispositivos y después me voy a centrar específicamente en la educación física, que es lo que nos compete acá. Empezamos entonces con el problema. El problema de mi tesis es bastante específico a mi país, a la Argentina,
porque nace a partir de la Ley de Identidad de Género que tenemos desde el 2012, que lo que dice es que cualquier persona puede hacer el cambio de registro para que su documento nacional de identidad refleje su género autopercibido y no así el sexo asignado al nacer. La ley fue muy revolucionaria, fue muy como novedosa, digamos, en la región y en el mundo. Había pocas leyes así porque lo que tenía eran muy pocas trabas para que esto sucediera, ¿no? O sea, no hay que ver a un psicólogo, no hay que hacerle un cambio biológico, no hay que hormonarse, no hay que operarse. Simplemente con decir, este es mi género autopercibido, uno puede hacer el cambio en el registro. Y lo que tiene también es que contempla a los menores y contempla que pueden efectuar el cambio en el registro, que a solo el requerimiento del menor de edad, el nombre de pila tiene que ser usado en el ámbito público y en el ámbito privado. Entonces, a mí me interesaba esto, como especialista en políticas educativas, me interesaba específicamente en la escuela, ¿no? Porque de golpe un menor, un estudiante en una escuela podía decir, bueno, yo el semestre pasado a ustedes me conocían como Juan y ahora me tienen que llamar Juana y tengo que aparecer así en los registros, tengo que aparecer así en el diploma que me dan cuando ingrese. Y la pregunta es, ¿qué hace la escuela con eso? ¿No? ¿De qué manera esta ley es una disrupción en la escuela de la modernidad? Para entender por qué hablamos de disrupción, vamos a primero desarmar un poco el concepto de infancias trans. Primero pensamos en infancia, luego en género. La infancia, en general, la consideramos un estado natural de un momento de la vida, ¿no? Como los niños, como si fueran algo que naturalmente existiera, y en realidad la infancia es un concepto totalmente construido por la sociedad de la modernidad. Antes de la modernidad, los niños eran considerados adultos en miniatura, participaban en las conversaciones adultas, participaban en la vida adulta. Sin embargo, a partir de la modernidad hay un cambio en este concepto y hoy por hoy vamos a tomar el concepto de Arié, que explica que definimos al niño como un sujeto carente de autonomía, un sujeto que necesita de un adulto que lo guíe a través del mundo. Y me acuerdo que una vez un profesor en clase me dijo, el peligro más grande para un niño nosotros consideramos que es él mismo, ¿no? Nosotros cuando cuidamos de un niño lo cuidamos del mismo, de que no meta el dedo en el enchufe, de que no vaya por ningún lugar que no tiene que ir. Entonces, esta definición es particularmente importante porque justifica la existencia de la escuela, porque si no, le confiaríamos nuestro hijo, nuestra hija, a una institución llena de gente que en última instancia no conocemos, porque sentimos que necesitamos que alguien los cuide mientras vamos a trabajar. Entonces, hay como un pacto ahí, lo que se llama la alianza escuela-familia, en el que la familia dice, ok, yo le confío le confío a mi hijo a esta escuela, y la escuela dice, bueno, y nosotros los vamos a educar en saberes especializados de los que las familias no pueden carecer, no tienen por qué saber. Algunas de las cuestiones que están relacionadas a este concepto y que forman las bases de la escuela son, por ejemplo, el lugar del docente como el lugar del saber. Históricamente, siempre el docente, por ser docente, se lo respetó por el mismo lugar que ocupó y se lo consideraba un especialista, digamos, en el tema, ocupa el lugar del saber en el aula. Pero sucede a partir de lo que llamamos la cultura posfigurativa que esto cambia. El concepto de cultura posfigurativa es un concepto de Margaret Mead. Ella habla de las culturas pre y posfigurativa. La prefigurativa dice que es aquellas sociedades, aquellos momentos en la historia en los que las personas más valoradas o cuya opinión se escucha más son las personas adultas. La lógica es, esta persona transitó un montón de experiencias, entonces tiene la sabiduría para explicarle a los más jóvenes cómo es el mundo. Hoy por hoy, la cultura en la que vivimos es una cultura posfigurativa, en la que cuanto más joven seas, más probable es que es que te resulten fáciles o que seas muy conocedor de los saberes que hoy por hoy rigen el mundo, los relacionados a las nuevas tecnologías. Entonces hablamos de los nativos digitales, por ejemplo. Sucede mucho en clase que los alumnos terminan explicándole a las docentes cómo usar el Google Classroom, por ejemplo, ¿no? Es como un ejemplo muy pequeño, pero esto lo que hace es poner en jaque el lugar del docente como el lugar del saber, porque de golpe hay un montón de saberes que los niños tienen por sobre el docente y que si no los tienen, los pueden buscar en Google. La escuela históricamente tuvo el monopolio del saber. Y hoy por hoy yo, que trabajo en una escuela, doy una clase que en última instancia el contenido de lo que yo doy en clase, ese chico lo puede buscar en internet y lo puede encontrar igual. Entonces ahí hay una ruptura muy grande que está sucediendo de por qué debemos seguir respetando al docente, ¿no? Como este lugar del saber, si este lugar del saber está en cuestionamiento.
Después, de todos modos, incluso aunque suceda esto, lo que sucede es que los alumnos igual no tienen autonomía y esta falta de autonomía se hace muy evidente en situaciones específicas, como por ejemplo los chicos que piden permiso para ir al baño o que tienen que tener autorización para retirarse, hay que notificar a los padres de todo lo que hagan. Ayer estaba dando clase y entró la rectora y era vos sentate bien, vos la espalda contra la silla, vos... Y yo pensaba como, wow, el control del cuerpo que ejercemos sobre los niños es enorme y lo tenemos muy naturalizado. Para los chicos es muy normal que eso suceda. Por otro lado, ay, disculpen, me tengo que ir una para atrás. A ver, esperen, que acá estoy. Bien. El otro concepto que tenemos que explorar para entender el de las infancias trans es el del género. Vamos a entender al género en términos de Butler como el resultado de un proceso mediante el cual las personas recibimos significados culturales, pero también los innovamos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay expectativas sobre nuestro género, hay cosas que debiéramos hacer supuestamente por nuestro género, pero nosotros también luchamos contra ellas. Entonces, yéndonos muy atrás en la historia, de golpe las mujeres empiezan a usar pantalones, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora esa norma social de que las mujeres no pueden usar pantalones ya no existe, porque hubo una innovación por esta constante disputa que sucede entre lo que se nos dice que tenemos que hacer y lo que nosotros hacemos como parte del género que somos. Es, como dice Butler, performativo. O sea, no es algo estático y no es algo, no es un dado, sino es algo que ejercemos todo el tiempo, nuestro género. Y lo vamos a diferenciar del sexo. Acá Diana Mafia habla de las expectativas tradicionales del sexo físico marcado por la genitalidad. Creo que sería incluso mejor hablar del sexo asignado al nacer, porque incluso hay situaciones donde no está tan clara la genitalidad y elegimos un sexo para asignarle a ese bebé, ¿no? Bien. Entonces, el concepto de infancias trans para mí es particularmente interesante porque comparten un punto en común, que es que tanto el género como la infancia son lecturas sociales sobre realidades biológicas. Ambos conceptos los tenemos muy naturalizados. Quizás el de género, en lugares de estudios de género, de estudios queer, o en la comunidad LGBT, está un poco más deconstruido, entendemos que es una construcción social, pero el concepto de infancia en general, muy ampliamente en la sociedad, lo tenemos muy naturalizado. Pensamos que uno es niño porque naturalmente uno es pequeño, entonces es niño. En realidad lo que significa ser niño también es una lectura social sobre esa biología. Entonces, la niñez, como decíamos antes, es la excusa que obtiene la pedagogía para intervenir, para educar, para reeducar en la escuela y para participar en la formación de estos seres humanos. Como institución de la modernidad, las bases de la escuela son heterosis normativas, entonces lo que busca es que los estudiantes sean heterosexuales, sean cis, y al día de hoy reproducen esa construcción. Esto no es explícito o incluso no sucede a sabiendas de la escuela en muchos casos, pero hablamos de la escuela como un concepto amplio y abstracto. Entonces, como yo decía antes, la escuela construye género a través de distintas áreas. Por ejemplo, el uso de los baños. Hay un montón de literatura muy interesante sobre el uso de los baños y si hacer un baño para todos o si hacer un baño diferenciado. Hice un poco de trabajo de campo para mi tesis y era interesante que los directivos respetaban la identidad de género de los estudiantes trans por la normativa vigente en el país, pero por ejemplo en el baño no sabían qué hacer, no sabían a dónde decirle que fuera. Entonces me acuerdo que a un alumno le decían, bueno, puedes usar el baño de discapacitados, que es una intervención tremenda, porque es decir un montón, ¿no? Después también el uso de uniformes, en el caso de las escuelas privadas, el ejercicio de la educación física, que es de lo que vamos a hablar ahora, y el ámbito del recreo es también muy interesante. Todo esto está circunscrito a la esfera del control biopolítico de los cuerpos. Después también, en términos más como de contenido, tenemos el currículo y las actividades institucionales. Tengo literatura sobre todo esto y todo esto está mencionado y explorado en el paper, si después lo quieren leer, pero ahora me voy a centrar en la educación física. Lo primero que sucede en las clases de educación física es que la división de equipos es binaria. Siempre los varones juegan un deporte, las mujeres juegan otro. No es una regla que sí o sí tiene que ser así, hay escuelas donde se mezcla, pero en líneas generales esto sucede y es muy poco cuestionado. Lo que dice Yaradovsky a raíz de esto es que esto hace que el desarrollo de la clase no sea equitativo, porque los varones terminan ocupando mucho más espacio físico y las mujeres terminan ejerciendo sus deportes más en la periferia.
Thorne, cuando habla del deporte, del recreo en las escuelas, habla de una geografía generificada, que me parece un concepto muy interesante. Él lo que dice es que los varones hacen deportes que ocupan más espacio, como por ejemplo jugar al fútbol, acá en la Argentina es lo que más se hace, y las mujeres quizás en los bordes jugando a las cartas o jugando a, al saltar la soga, cosas así que no requieren tanto espacio. Entonces los varones van pateando la pelota cada vez más lejos, van conquistando más territorio, por decirlo de alguna manera, las mujeres ceden a esos espacios y cuando no ceden, negocian, mientras que los varones simplemente ocupan el espacio. La educación física, entonces, está concebida como, esto en términos de Beer, que es el que me da el título para la presentación, la del cuerpo dado, él dice que está concebida como la aplicación de estímulos que sirven para explotar las capacidades biológicas, siempre centrado en la biología, y alcanzar un grado de eficacia deportiva, que está condicionada por este cuerpo dado, ¿no? Entonces, si los profesores de educación física creen que los varones, como en general se cree, son más fuertes, son más rápidos, entonces se les asigna tareas que estén relacionadas a eso, mientras que las mujeres se las pone a hacer otro tipo de deportes. Esto también está relacionado con el concepto del currículum oculto. El currículum explícito es el que conocemos todos, los contenidos que dice el Ministerio de Educación que hay que dictar en una escuela, pero el currículum oculto, Parga Romero, una autora argentina, lo define como el proceso de transmisión de ciertas normas implícitas, de ciertos valores, de ciertas creencias, que subyacen en las formas culturales usadas por la escuela. Entonces, el currículum explícito es yo explico las reglas del fútbol, pero el currículum oculto es yo digo que solo los varones pueden jugar al fútbol. Entonces estoy diciendo algo sobre lo que yo creo que son las capacidades de fuerza, de velocidad, de deporte de contacto, de precisión que puede tener un varón por sobre una mujer. Otra de las cosas que complejizan que hacen que para la escuela sea más compleja la presencia de estudiantes trans es el tema de los vestuarios. Los vestuarios refuerzan mucho el binarismo de género y ser transgénero está relacionado a una posibilidad más baja de participar en deportes, no solo por el bullying que pueden recibir durante el ejercicio del mismo deporte o por esta cosa de que quizás los ponen a jugar con el equipo de su sexo asignado en la serie y en realidad quieren jugar con el de su género autopercibido, sino también por el tema de los vestuarios. Hay una organización que se llama LECEN, por las siglas en inglés, que hace un trabajo muy interesante. Cada 2 años hace un reporte de clima escolar en Estados Unidos y hacen encuestas a distintas escuelas de todo el país. Específicamente las hacen a la población LGBT de esas escuelas y les van preguntando cómo son sus experiencias escolares y cómo están marcadas o cómo varían por su identidad de género o su orientación sexual. Y lo que encuentran es que a casi la mitad de los estudiantes, el 43.6%, se les pide que usen los vestuarios de su sexo asignado al nacer. Y que esto se traduce, entre otras cosas, se traduce en que participan muchos menos en deportes porque los vestuarios son considerados algunos de los espacios escolares más inseguros para la población LGBT. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? La pregunta siempre es, ¿qué va a hacer la escuela? ¿Dónde pone a los estudiantes trans? Si la educación física es una disciplina que, como ya vimos, refuerza tanto el binarismo de género, está tan centrada en que los alumnos varones hacen una cosa y las alumnas mujeres hacen otro, ni hablar de los estudiantes que son no binarios o que, que no se conforman, que no se sienten cómodos con ninguno de los géneros que se les ofrecen. Entonces, ¿qué hace la escuela? ¿Dónde pone a los estudiantes? Bueno, hay un autor que se llama Lenzi que explora esto particularmente en escuelas de Estados Unidos, particularmente en el ámbito del atletismo, y dice que las escuelas tienen 2 opciones. Tienen que elegir si priorizan la competencia justa, lo que llaman el fair play, o la dignidad y el bienestar de los estudiantes transgénero, que pueden verse muy dañadas por cualquier política que no las incluya. Entonces, Lenzi, lo que a mí me parece importante destacar que esto es particularmente complejo en escuelas de Estados Unidos, donde el ejercicio del deporte puede definir el futuro del estudiante, puede definir si va a recibir una beca para ir a una universidad o no, si va a poder pagar una educación superior o no. En la Argentina esto no es tan notorio, tenemos educación pública y gratuita y el deporte en general no es un ámbito donde después estén definidas tantas cosas. En el trabajo de campo que hice yo, lo que hacían las escuelas era preguntarle al estudiante qué quería hacer. Bueno, ¿con quién querés hacer deporte? Y en general los casos con los que yo traté eran estudiantes, eran transmasculinidades,
y elegían hacerlo con las mujeres a veces, por una cuestión de que sentían que sus compañeros varones iban a burlarlos o iban a acosarlos de alguna manera, entonces, bueno, no se sentían del todo cómodos con su género autopercibido, haciendo con su género autopercibido, pero bueno, la realidad es que fue una forma de solucionar, fue una forma de escuchar al estudiante, no está mal. Sí sería interesante que las escuelas generaran un protocolo un poco más claro, un poco más generalizado para estas situaciones, o que incluso desbinarizaran, por decirlo de alguna manera, el ámbito de la educación física y que todos puedan hacer deportes juntos. Lenzi dice que hay tres tipos de medidas posibles: las restrictivas, las parcialmente inclusivas y las totalmente inclusivas. Las restrictivas tienen que ver con, bueno, no, cada quien hace deporte con los compañeros del sexo asignado al nacer. Las parcialmente inclusivas depende de la disciplina. Entonces, por ejemplo, en atletismo no es tan complejo, porque salto en alto, salto en largo, es cada quien haciendo la actividad, no hay tanta interacción, por decirlo de alguna manera, lo único que varía son las medidas, ¿no? Las medidas promedio, pero sí es complejo qué hacemos en deportes de contacto, por ejemplo. Ahí sí entra algo de que las mujeres trans, por ejemplo, pueden tener ventaja en las mujeres cis, pueden estar preocupadas de, bueno, viene una mujer trans y tiene otro cuerpo, tiene otra fuerza, entonces hay ahí como una tensión a la que hay que atender. Sin embargo, Lenzi dice que cree que la medida que se tiene que tomar es la de medidas totalmente inclusivas. Entonces, lo que dice, esta cita que me parece muy buena, dice: los equipos deportivos escolares deberían estar al servicio de metas educativas más amplias, y no hay lección más importante que la de enseñarle a la gente joven que sus pares trans merecen la oportunidad de vivir su verdad a pleno, lo cual incluye hacer deportes en coherencia con su identidad de género. Entonces acá Lenzi está priorizando el bienestar de estos estudiantes, ¿no? Pero bueno, hemos visto en el ámbito del deporte profesional que esto trae muchos problemas, trae muchas quejas de las otras personas que compiten, que participan. De todos modos, es interesante notar que estaba leyendo mis propios trabajos o papers de otras personas donde hay como una cosa dada, una cosa asumida, de que, bueno, las personas con un sexo asignado al nacer masculino son más fuertes, son más rápidas. Y una investigadora con la que trabajo, Cecilia Calero, de la Universidad de Itela, me decía: eso no está comprobado, esa correlación no está comprobada en ningún lado. No hay manera de saber con certeza que el motivo por el cual esos deportistas son más fuertes, son más rápidos, es porque sean varones, por decirlo de una manera amplia. Que me pareció interesante también. Es otra de las cosas que tenemos naturalizadas y que damos por dadas y que en realidad habría que deshacer. Entonces, este es uno de los aspectos en los que la escuela entra en total disrupción con la presencia de estudiantes trans, porque la escuela también naturaliza sus propios modos, ¿no? La escuela también piensa que es natural que existan varones, que existan mujeres, que la educación física esté separada, y tampoco cuestiona jamás esta división. Entonces, la sola presencia de un estudiante trans en la escuela hace que la escuela tenga que cuestionarse qué hacer con eso y tenga que plantearse la posibilidad de deshacer esa separación y quizás pensar en un ejercicio del deporte que incluya a todos por igual y que no esté marcado por ese binarismo. Lo que pasa es que el conflicto es que, como vimos antes, la escuela busca perpetuar estos valores, busca perpetuar una norma heterosexual y cis, y la presencia de un alumno trans hace que todo eso se cuestione. Sin que el alumno trans esté ahí, antes de tomar ninguna decisión, ya hace que esas bases entren en jaque. Y es por eso que, bueno, todo el tema de mi tesis está orientado a cómo la presencia de estudiantes trans es disruptiva para estos conceptos que son bases para la escuela. Muchas gracias por su atención y escucho todas las preguntas. Y también si les interesa alguno de los otros temas que había dicho que eran disruptivos para la escuela, lo de los baños, lo del currículum y todo eso, también podemos explorar un poco eso. Muchas gracias, Verónica. Justo cuando estabas entrando en la última diapositiva, estaba escribiendo que habría la cola de preguntas. Aquellos y aquellas que quieran, en este caso aquellos, solo tenemos hombres en este, este panel, para participar, levantar la mano o poner un comentario en el chat y yo voy dando turnos. La primera persona que tenemos es César. César, adelante. Muy bien. Gracias, Verónica. Muy interesante.
Quería simplemente compartir algunos comentarios y conocer cuáles son tus reacciones frente a los mismos. Me llamó la atención que utilizas el concepto de Philippe Ariès de niñez, porque Ariès es un historiador, no un filósofo, y si bien hay coincidencia en que la niñez puede considerarse como una etapa de la vida en la cual hay cierta carencia de autonomía, no una carencia total, sino que la autonomía es creciente. No es lo mismo un niño o una niña de 5 años que un niño o una niña de 17, ¿no? Quizás ahí habría ah, algunos elementos a trabajar y a distinguir en ese periodo tan prolongado que es la niñez, que implica diferentes etapas, ¿no? Y también me llamó la atención el énfasis o la asociación de la educación física casi exclusivamente con lo deportivo, cuando la educación física es una disciplina más amplia, ¿no? Que tiene que ver con la disposición corporal, la formación motriz, no solamente con lo deportivo. Y un tercer comentario, me pareció quizás importante aclarar un punto sobre los marcos regulatorios en la educación física en los Estados Unidos. Hay tres posiciones básicas, no hay una uniformidad. Hay estados en los cuales las personas no binarias y las personas transgéneros pueden participar en la educación física y en el deporte de acuerdo con el género autopercibido. En otros estados, la regulación prohíbe esa participación, sino que es más restrictiva. Y hay una tercera posición en algunos estados en los cuales directamente no hay ningún tipo de regulación en el momento, sino que está en disputa. Me parece interesante plantear esto porque Estados Unidos es un país muy diverso en donde en los 50 estados hay posiciones diferenciadas muy marcadas en relación a les estudiantes en la escuela secundaria. Muchas gracias nuevamente por tu presentación. Gracias, César. Sí, lo de Estados Unidos es muy interesante destacarlo. Creo que también por eso a mí lo que me facilitó un poco hacer mi investigación el hecho de hacerla en la Argentina, porque la normativa es la misma para todas las provincias, ¿no? Entonces es un problema como generalizado del país. Lo que dice el autor que cité es más que nada lo que él cree que debería hacer una escuela, pero por supuesto no lo que hacen las escuelas, porque como bien dijiste, varía mucho de acuerdo al estado. Con respecto a lo del concepto de la infancia, tenés razón, es verdad que no es lo mismo tener 5 que tener 12 años. La realidad de todos modos es que la autonomía, que por supuesto es creciente y hay algo de autonomía en esa etapa de la vida, hay un montón de esas regulaciones, o un montón de esas limitaciones a la autonomía que son las mismas en todas las edades, solamente por estar en la escuela. Digo, por fuera de la escuela es diferente, obvio, pero en la escuela hay una cantidad de cosas que igual se tienen que respetar, como la división, por ejemplo, en educación física o en otras materias, o esto que decía de cómo hay que sentarse en clase, que no se puede ir al baño sin autorización. Digo, esto no varía tanto realmente de la primaria a la secundaria. Entonces, en ese sentido, hay una autonomía que está muy limitada dentro del espacio escolar, aunque por supuesto es diferente por fuera. Y el motivo por el cual destacaba mucho esto es porque la aparición de infancias trans también es muy disruptiva para la escuela, porque de golpe presenta un nivel de autonomía por parte del estudiante que no tiene mucho precedente en el mundo escolar. Entonces, el alumno tiene que pedir permiso para ir al baño, pero puede entrar a la oficina de preceptoría y decir, ahora mi nombre es este, me tienen que llamar así, ¿no? Como que es un montón de autonomía, un montón de decisión sobre la vida propia, que de golpe no tienen un montón de otros aspectos como mucho más pequeños y mucho más cotidianos de la escolaridad, que me parece muy interesante y que hace que sea disruptivo para la escuela la presencia de estos estudiantes. Voy a hacer uso de mi privilegio como moderador, dado que no veo comentarios, y por favor por ponerlos y iré dando paso a las siguientes personas. La verdad que
La charla ha sido fascinante, muchas gracias. No sé cuántas he dicho gracias ya, pero lo vuelvo a decir. Hay muchas cuestiones que me interesaría preguntarte. Una cosa que te pediría es que luego, creo que yo tengo la copia del artículo que enviaste en su día, pero si puedes compartirnos el enlace para que lo ponga en el chat y luego lo ligue al vídeo, así también Sí, ponemos todo perfecto, en ahora el mismo mismo. paquete y la gente puede acceder a todo a la vez que vea tu vídeo. Em, pero no hace falta que lo hagas ahora, podemos hacerlo más Igual lo tarde. tengo a mano, así que ahí ya Perfecto, mismo se los dejo. Lo muy bien, tenía en una, perfecto, en una muchas pestaña gracias. ahí cerca. El primer comentario que me viene o pregunta, o no sé qué es en realidad, pero tendría que ver con, has hablado de los distintos obstáculos que las personas no binarias y transgénero encuentran en la actividad física, bueno, en la escuela en general, y has hablado de baños, uniformes, actividad física, el currículo. Me pregunto si, ¿cuáles de esas fuentes de obstáculos, podríamos decir, eh, son las que estas personas perciben? Si es que hay una especie de categorización o de ranking, ¿cuáles son las que perciben como más limitantes, como más problemáticas a la hora de entrar los espacios escolares y moverse dentro de ellos y poder interactuar con el resto de personas que encuentran en esos espacios? Para esas personas, como hemos trabajado en el campo, Sí. imagino que seguramente que sabes este tipo de cuestiones, para esas personas, cuando hablan de sus experiencias, ¿cuáles de estos aspectos les resultan más problemáticos o cuáles les resultan más llamativos a la hora de no sentirse incluidas, etcétera? Bueno, es muy interesante la pregunta porque en general son las que tienen que ver con el cuerpo de una manera más explícita. Educación física es una de ellas, el baño es la que más, es la más compleja, el uso del baño. De hecho, uno de los estudiantes con los que trabajé en el trabajo de campo, sus profesores me contaban que no iba al baño en todo el día, porque le decían que tenía que ir al baño de profesores. Y no quería, porque no es un profesor, no quería, quería estar con sus compañeros, ir al baño con el resto de sus compañeros. Y nada, se sentía mal, o sea, le trajo problemas físicos, problemas de salud. Eh, ese es un tema muy, muy tremendo y de hecho hay un autor que tiene un concepto muy, muy interesante que habla como de, no me acuerdo exactamente cómo eran las palabras, pero como de la problemática en la visibilidad, porque el dilema de la visibilización era, el autor creo que se llama Green, y lo que dice es que el tema del baño es un dilema porque, por un lado, es como, bueno, la persona que es trans quiere que la vean, ¿no? Quiere que la vean como tal, quiere que la reconozcan como tal con la identidad de género que le corresponde. Entonces, eso está por un lado con el hecho de, bueno, quiero que me dejen usar el baño que me corresponde, por decirlo de alguna manera. Pero después, por otro lado, está, el problema es la hipervisibilización, que si yo, como una persona trans, voy al baño que me corresponde, mi identidad de género, se nota, digamos, ¿no? O sea, la gente se va a dar cuenta de mi identidad y eso va a generar problemas y eso genera mucho acoso en el ámbito escolar. Ahora recién terminamos un trabajo que cuando esté también se los comparto si les interesa el tema, con Cecilia Calero, Mariana Narodowski, Darío Kutsik en Ditela. Hicimos un trabajo de campo en escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires e investigamos un poco sobre la población LGBT en la juventud LGBT. Hicimos un trabajo de campo en 21 escuelas de la ciudad con más de 1000 alumnos y les preguntamos sobre sus experiencias escolares generalizadas y después les preguntamos sobre su identidad de género y su orientación sexual. Y cruzamos algunos de esos datos, tomamos también, hicimos preguntas sobre esencialismo y tomamos esos datos como para cruzar cómo si de alguna manera la orientación sexual afectaba su vida escolar y su bienestar, y los resultados nos dieron que sí, que es bastante notoria la diferencia. Eh, Después, bueno, cuando esté publicado ese paper también se los comparto, pero hablaban un poco del tema del baño, la educación física, de los uniformes también en las escuelas privadas. Con lo que yo he encontrado, las escuelas privadas, como hay una normativa muy clara en el país, tienen una postura medio de, bueno, esta es la ley, hace como quieras, anda a la clase que quieras, anda al baño, bueno, los docentes, bueno, el que te parezca. No hay un protocolo de acompañamiento muy claro. Es mejor esto que ni siquiera los reconozcan y como pasaba antes, hay un montón de... Yo también soy periodista y escribí una nota sobre un una escuela para adultos, un bachiller específicamente para la comunidad trans,
Y muchas de esas personas habían abandonado los estudios porque se habían ido a anotar con su nombre, su nombre de género autopercibido y les habían dicho, salí de acá, estás vestida de mujer, te pensás que esto es un chiste, no te vamos a anotar así. Y entonces dejaban la escuela y tenían que trabajar en la calle, y bueno, todas las complejidades que conocemos de la población trans. Ahora es distinto porque está esta ley que los respalda, pero tampoco es que la ley trajo consigo un protocolo claro de acompañamiento preciso para estos estudiantes. Estamos mejor que antes, pero hay todavía trabajo por hacer. Muchas gracias. Tengo 1000 preguntas más, pero le toca a Eduardo. Bueno, gracias por serme la palabra, Verónica, gracias por compartir tus investigaciones bien interesantes. Tengo un comentario, una pregunta y quizás una sugerencia o un camino. El comentario me resultó bien interesante esta cuestión de lo dado, sí, quizás si querés ahondar más, sobre todo porque en general se piensa que hay ciertas cuestiones de la subjetividad de lo dado, digo, comenzaste hablando de la cuestión del nombre y de las leyes en Argentina que amparan las decisiones desde el nombre en adelante, pero la referencia que hiciste es sobre el cuerpo dado. Y ahí, si querés, la pregunta es quién da ese cuerpo, ¿no? Uno podría decir genéricamente la sociedad, podría decir hasta con Morgade, digo, lo político, podría decir un montón de cuestiones, pero bueno, hay que, bien argentino lo que voy a decir, hay que rasquetear la pared para saber quién da eso, ¿no? Eh, Históricamente, tradicionalmente, el cuerpo dado estaba dado por Dios o por la naturaleza. Bueno, claramente no es eso a lo que te estás refiriendo. Entonces ahí hay un primer punto que me parece interesante. La pregunta va por el lado de si has podido analizar o si está dentro de tus intereses, tranquilamente puedes decir que no, pensar lo que tiene que ver con las competencias deportivas interescolares. Acá hago una muy breve nota al pie de que tiene que ver con algo muy propio de la Argentina, que es la educación física engloba otras prácticas corporales, la gimnasia, los juegos, la vida en la naturaleza, y sin embargo hay una política escolar, los tradicionales juegos Evita que venían desde el peronismo, también hubo otros antes y ahora están los nuevos juegos Evita o los juegos bonaerenses, y se autoproclama la educación física como el territorio de eso, aunque muchas de esas prácticas deportivas nunca se hacen en las escuelas. Entonces, nada, si tenés algún interés por pensar ahí, porque digo, se tienen leyes, un montón de cuestiones, pero las competencias interescolares preguntan M o F, masculino o femenino, ¿no? Entonces, digo, ahí hay una cuestión. Y la sugerencia en realidad es doble. Por un lado, el anteaño pasado, la Secretaría de Género y Deportes hizo un evento en Chaco que se llamó Deporte, Género y Disidencias, en el cual muchos y muchas participantes, algunos del Mocha Celes, algunos del bachillerato que vos mencionabas recién, explicaban las enormes dificultades que tuvieron para tener educación física durante sus escuelas y durante su escolaridad, y ahora como adultos y adultas se están organizando para tener experiencias que capaz que tienen que ver con hacer el rol adelante, que era casi lo primero que se enseña en educación física. Y muy parecido a eso, en La Plata, en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Humanidades donde trabajo, hay un proyecto que tiene una parte también para experiencias de personas trans, una de las cuales participé, que tiene que ver con la natación. Digo, vos hablabas del baño, imagínate lo que tiene que ver con el vestuario. Y la universidad generó un espacio dentro del natatorio de la universidad para que puedan tener prácticas de gente adulta que nunca pudo tener acceso al agua por no tener el vestuario para ello. Nada, perdón si hablé demasiado. Felicitaciones, Verónica, y gracias por la palabra. Muchas gracias. Tengo una amiga en la Universidad de La Plata, que quizás conoces, Florencia Pinto, pero es economista, ¿sí? Bueno, ella trabajó también en un proyecto como el que hice yo ahora que contaba de las escuelas, de la población LGBT en escuelas secundarias en la Ciudad de Buenos Aires,
Ella hizo también un proyecto, pero sobre la discriminación en las inmobiliarias. Eh, y también, muy bueno, y también lo presentó en el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue la institución que nos dio financiamiento a las dos para el proyecto. Me interesa mucho todo lo que decís. No, lo de las competencias interescolares no lo había pensado, la verdad, pero sí me parece muy interesante. Es verdad que el hecho de que, como decía antes, no haya un protocolo claro complejiza mucho este tema, porque si una escuela lo hace de una manera y otra escuela lo hace de otra, bueno, ¿cómo se compite, no? Eso desde ya. Voy a mirar las otras dos cosas que me dijiste. Y con respecto al cuerpo dado, me parece súper interesante la pregunta. En el paper está dicho de una manera como hablando de la biología, como el cuerpo con el que venimos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con todo lo que eso implica, con las lecturas después sociales que se hacen sobre ese cuerpo. Entonces el cuerpo dado tiene que ver, por un lado, con el sexo biológico, pero por otro lado también con las especificidades de cada cuerpo, ¿no? Porque hay varones que son mucho más fuertes y juegan mucho mejor al fútbol que otros dentro del mismo sexo biológico. Pero sí me parece interesante esto de pensar como, bueno, pensarlo un poco más allá, ¿no? Como, bueno, ¿quién nos da ese cuerpo ahora? El cuerpo es el cuerpo con el que venimos, pero después todo lo que implica ese cuerpo y lo que nosotros mismos pensamos que ese cuerpo puede hacer, tiene mucho que ver con lo que nos dicen de eso. Así que muchas gracias por la intervención. Retomo la palabra si no hay nadie que vaya a hacer una pregunta o un comentario. Y por favor, por poner vuestros comentarios para que pueda daros la palabra o el paso. Por favor, comparte ese nuevo trabajo cuando lo tengas, sin duda. Y una cuestión de lo que has mencionado antes que me parece muy interesante, que me gustaría conocer un poco más. Creo que tanto Eduardo como César han tocado en este tema. Habiendo crecido en España, entiendo o creo que entiendo cómo funcionan las clases de educación física en Argentina. Imagino que será algo muy similar donde hay 2, 3 deportes que se practican. Habitualmente son esos deportes que favorecen de una manera más clara a aquellas personas que han nacido con rasgos biológicos típicamente masculinos. Hablamos del fútbol, por ejemplo, en mi época era fútbol, voleibol y creo que baloncesto. Y eso era las clases de educación física. Me pregunto si Argentina es igual y si ese es el caso, han mencionado la cuestión de los uniformes, por ejemplo, ¿no? Y parece que la solución con los uniformes es bastante sencilla. Uno genera una práctica, una política en la que los uniformes sean unisex y todo el mundo va vestido igual, no se realza ningún tipo de rasgo biológico y por lo tanto pues todos son tratados igual. Claro, en la educación física se podría explorar podríamos decir, una vía similar en la que, bueno, pues no se practican deportes que favorezcan un tipo de rasgo o un tipo de cuerpo determinado en función de los rasgos que se identifican, sino que pues hay actividades que ayudan a cualquier tipo de persona a desarrollar sus capacidades motoras, sus capacidades físicas de una manera similar. ¿Cuál es la situación en Argentina? ¿Es como lo que he descrito en España? ¿Hay movimientos por tratar de moverse hacia un espacio o una situación en la que se genere un currículo en el que sea una educación física de valor más neutro, podríamos decir, en la que no se realce un tipo de cuerpo sobre otro? ¿O cómo es la situación? Sí, es como lo que describiste en España. Depende un poco de la escuela. Hay algunas escuelas, hay escuelas universitarias en Buenos Aires donde sé que los estudiantes eligen el deporte y hacen el deporte que quieran con quienes quieren hacerlo y se mezclan todos y listo, no hay más que eso. Y encima no tienen uniforme, entonces ya está. Pero después en las escuelas privadas un poco más tradicionales o incluso no tan tradicionales, pero privadas, sí hay diferenciación en el uniforme, escuelas que tienen pollera para las mujeres, pantalón para los varones, y en educación física también se sostiene esto. Yo tenía que hacer educación física con pollera, me quería poner un short, porque es mucho más cómodo, o sea, sencillamente. Y los deportes sí, también. En general, en las escuelas privadas que te menciono, los varones juegan o al fútbol o al rugby, y las mujeres, vóley, hockey. Hay algunas instancias donde todos hacen básquet o algunos así, pero en líneas generales la división en estas escuelas privadas que digo es rugby y hockey.
cosa que en lo personal sufrí inmensamente porque detesto el hockey. Y es muy curioso porque yo crecí pensando que odiaba los deportes. Y después ahora, no sé, juego al fútbol 3 veces por semana. Y me encanta el tenis y hago natación y me encanta hacer deporte. Y es como, bueno, claro, cómo lo que nos enseñaron que podemos hacer o que tenemos que hacer por nuestro género determina un poco lo que creemos que hay que hacer de ahí en adelante, ¿no? Es esto que decía el currículum oculto. Hay un montón de creencias y valores que se están transmitiendo que van mucho más allá del deporte en sí mismo. Pero sí, y después con respecto a lo de los movimientos, la verdad es que no sé si hay algo como organizado. Me gustaría investigarlo, sospecho que sí, debe haber. Sé que en escuelas en particular sí sucede que quizás, no sé, yo sé que en una de las escuelas en las que trabajo, que es la escuela de la que yo misma egresé, las alumnas se organizaron y se plantaron con los directivos y le dijeron, che, queremos jugar al fútbol. Como, y la respuesta fue, bueno, no, pero no hay un porqué, porque no existe un porqué. Entonces la escuela no supo justificarlo, porque no hay justificación realmente detrás. Fue como, no, porque es un lío, porque ya está organizado, porque los docentes, porque los materiales, como materiales una pelota, no es más complejo que eso. Pero bueno, nada, sí que creo que no tuvieron mucho éxito, pero sé que sí existen grupos, por lo menos en instituciones particulares, donde particularmente las mujeres son las que lo movilizan. No conozco ningún caso de hombres que dijeran queremos hacer el deporte que hacen las chicas. Muchas gracias. César tiene la palabra. Pensaba en la conversación que hay un tema que subyace a la particularidad de la cuestión que está trabajando Verónica, que es qué significa una educación física justa. Y en general ese es, que incluye la problemática de las personas transgénero y no binarias, pero que va más allá de las mismas. Y no es una problemática que se piense, al menos desde lo normativo, ¿no? Con Javi hemos trabajado sobre el deporte infanto-juvenil justo, pero no la educación física infantil justa. Y eso me parece que es una pregunta interesante, de la cual el proyecto tuyo, Verónica, o los proyectos forman parte, pero que hay una cuestión normativa más amplia que tiene que ver con qué significa que la educación física igualitaria, inclusiva, democrática. No tengo una respuesta a eso elaborada, simplemente pensaba en que subyace esa pregunta, ¿no? La justicia en la educación física, y después hay una cuestión más amplia, que es la justicia en la escuela, que significa que una escuela sea justa. Y el caso que vos mencionabas de ese grupo de alumnas que autónomamente se congregan para solicitar la práctica de un deporte, es bien interesante. Ahí hay un pedido de justicia, o al menos está relacionado, ¿no?, con temas de justicia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece interesante pensarlo en esos términos. Y obvio que va mucho más allá de lo genérico. O sea, pensando en alumnos con discapacidades, por ejemplo. También yo no recuerdo en mi vida escolar como estudiante o como docente que hubiera como protocolos claros y generalizados puestos en funcionamiento para este tipo de situaciones. Vemos caso a caso. Y a veces las intervenciones se pueden considerar un poco más justas o a veces se pueden considerar un poco más empáticas que otras. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que la escuela puede tomar un montón de decisiones, pero después también está la tensión que esto genera con lo que mencionaba antes, que es la alianza escuela-familia. Uno de los casos de los estudiantes trans, hablé con los directivos de esa escuela y la madre fue enojada y dijo, ¿por qué le cambiaron el nombre a mi hija? Y la directora dijo, porque su hijo se llama Juan y esta es la ley y no puedo hacer nada. Y le imprimió la ley y se la mostró y la madre estaba furiosa. Entonces, bueno, es súper complejo. Y más en escuelas privadas donde, digámoslo, la escuela depende de la cuota. Entonces tampoco hay un interés de la escuela por mantener una relación con las familias.
Pero bueno, sí, lo vuelve todo más complejo, pero sí me parece que sería necesario como pensar en medidas claras y que el norte sea esto que decís como de la justicia a la hora de hacer deporte, ejercicio, educación física más ampliamente. Yo me pregunto, igual que hay una, como indicas, una carencia de protocolos, imagino que quizás también hay una carencia, espero que no, pero quizás también hay una carencia de educación hacia la población estudiantil, porque el problema que han mencionado de la hipervisibilidad, estaba pensando, cuando en Estados Unidos las primeras leyes se comenzaron a discutir relativas a las personas transgénero, la cuestión radicaba, era donde estaba la pelea, en el acceso a los baños. Y, y había mucha gente que evidentemente, porque las personas trans están comenzando, por fortuna, a acceder a espacios en los que antes no podían acceder, muchas personas no entendían dónde estaba la discusión, dónde estaba el gran problema. Y bueno, pues ¿qué más da que baño entren? Que entren al que les corresponde por el sexo y da igual. Había mucha gente que no conseguía ver, y tú acabas de indicar antes, que es el mayor problema para estas personas. Entonces, dada esa carencia de muchas veces de empatía, y no es que la gente no pueda empatizar, es que a veces la gente no ha estado expuesta a esas realidades y no sabe qué son. Eh, para que la escuela pueda promover, especialmente si hay una carencia de protocolo, y a veces se hace en base a cada caso, para que esas personas no estén identificadas, no estén señaladas, no sean marginalizadas, tiene que haber un cierto apoyo educativo, de educar a la población, de exponerles a esas realidades y que puedan entender que realmente algo que para la persona que no está habituada a ella, ir al baño no es una cuestión tan problemática, para ese tipo de población es la cuestión más problemática. Entonces me pregunto si hay, imagino por los gestos que has hecho, imagino que no hay nada muy claro ni muy programático a la hora de educar a la población Eh, estudiantil. No, hablo anecdóticamente, por supuesto no podemos hacer ciencia de esto, pero anecdóticamente, en mi experiencia como docente, una sola vez en mi vida recibí capacitación referida a la educación sexual y no incluyó ninguno de estos temas. Y después, en un término sí un poco más formal, puedo hablar de la normativa de mi país, de la Ley de Educación Sexual Integral que por ahora seguimos teniendo, esperemos que la sigamos teniendo, vamos a ver qué pasa. La ley de ESI es una ley que también es muy pionera y que también yo tengo, nada, es una ley complicada porque para que la ley pasara hubo que incluir un artículo, que es el artículo más problemático de la ley, que dice que cada institución puede adaptar los contenidos de la educación sexual a su ideario. Esto es muy complejo, porque entonces una escuela católica puede decir que la abstinencia es una forma de educación sexual. Y bueno, técnicamente lo es, pero entonces hay un montón como de contenidos que deberían estar un poco más estandarizados, que no pueden estarlo, y no, supuestamente lo que dice la ley, la ESI es educación sexual integral, entonces lo que dice es que la educación sexual debería ser parte de todas las materias, no es que tiene que haber una materia, en muchas escuelas dicen, tenemos taller de ESI, bueno, está bárbaro, pero además esa perspectiva debería estar incluida en todas las materias, desde biología hasta matemática y literatura. Entonces, en algunas escuelas, por ejemplo, a mí sí me solicitan, bueno, ¿qué contenidos de sí vas a dar? Y sí me piden que los detalle y que rinda cuentas, digamos. En otras me han dicho, ¿por qué estás dando ESI? Yo tuve que explicar que porque es ley. Eh, pero bueno, hay mucha variedad en ese sentido y no hay mucha capacitación a los docentes. A mí me interesan estos temas y me quiero seguir dedicando en términos de investigación a esto, pero tengo un montón de colegas que no tienen por qué saber. Y como vos bien dijiste, nosotros tenemos muy naturalizadas estas cuestiones. Entonces, ni pensamos que el baño es una problemática. Es, bueno, qué sé yo, vas al baño, ya está. Eh, sí, hace mucha falta eso. Y después, o sea, ya ni siquiera hablo del contenido que les damos a los alumnos, que también hace falta incluirlo, pero hace falta la capacitación propia al cuerpo docente. Porque si no, si las personas que están con los alumnos todo el día no tienen las herramientas para saber cómo hablarles, nadie, o muy pocos docentes preguntan al inicio de un ciclo lectivo cuáles son tus pronombres, por ejemplo. Y bueno, eso sí quizás lo deberíamos tener un poco más incorporado, ¿no?
Claro, y es que con ese currículum oculto del que hablabas, una cosa que también creo que hemos de ser conscientes cuando estamos ejerciendo nuestra actividad de docentes es que modelamos también con nuestro comportamiento y con simplemente nuestra manera de referirnos a gente, de interactuar con ellos y ellas. Entonces, claro, ese tipo de cuestiones calan mucho los estudiantes y muchas veces no somos conscientes porque en nuestra ya fase adulta, pues muchas veces no somos tan permeables, no somos tan, al fin y al cabo, tan sensibles a ese tipo de cuestiones, pero lo hemos sido en otras épocas, solo que ya no nos acordamos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son importantes. Y cierto es, y gracias por hacer ese punto, yo referí mi pregunta a la población estudiantil, pero aquí tenemos ahora mismo en Estados Unidos, por supuesto, la cuestión de las personas transgénero, pero más ampliamente todo lo relativo a la promoción de la diversidad, la inclusión y la equidad. Y la cuestión es muy similar. Bueno, se habla de incluir este tipo de temáticas en todo el currículum, no solo en una clase específica o en ciertas clases específicas, no. Claro, yo hablo con mis colegas de las ciencias empíricas que están estudiando cuestiones que no tienen nada que ver con género, con sexo, con nada, con raza, con nada de lo que se trata en diversidad. Simplemente están enseñando a los estudiantes a hacer, por ejemplo, a resolver ecuaciones matemáticas. Y claro, primero, esas personas no están expuestas a ese tipo de problemas tan habitualmente en su trabajo, no piensan sobre ellos. Entonces, ¿cómo integrar? Creo que esa fórmula de tratar de integrar este tipo de educación en todas las asignaturas es una manera de dispersarla y es un fracaso porque al final hay mucha gente que no está capacitada, no porque no quieran, sino porque no se han visto en la necesidad para impartir ese tipo de contenidos, ese tipo también de capacidades. Y entonces al final nadie hace el trabajo que se debe hacer, hace falta un Sí, esfuerzo. absolutamente. Y también lo que hace es poner en el docente una exigencia, una obligación para la cual después no se le dan las herramientas. Entonces yo justo doy literatura y doy bastantes humanísticas, entonces tocamos el tema fácilmente en la materia, pero una de mis colegas, profesora de matemática, no tiene por qué saber cómo incluir una perspectiva de género en matemática, o no tiene por qué saber qué es una perspectiva de género, si nos vamos más atrás. Entonces, bueno, sí, es como, es verdad que la dispersa un poco, ¿no? Como que si está en todos lados, no está en ninguno. Eso termina sucediendo. Pasa como los conceptos en filosofía, si son muy amplios no hacen su trabajo, pues esto pasa lo mismo. Hemos llegado a las 11. No sé si alguien tiene una pregunta, una última pregunta con la que cerrar. Eh, si no, y parece que no, Verónica, quiero darte las gracias a ti y también a tus colaboradores y colaboradoras por el gran trabajo que estáis haciendo y por compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Mantenos al tanto de todos los avances que vayáis haciendo. Es interesantísimo y bueno, cualquier otra ocasión que haya para poder interactuar contigo y tu grupo, no dudes en traerla a nuestra atención para que podamos seguir desarrollando estas conexiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustó mucho el espacio y nada, ya estaba viendo las que vienen, así que el mes que viene seguro me tienen acá de nuevo. Muchas gracias a todos los que Gracias a todos por escuchar y por las preguntas. pasen buen día. Hasta luego. Hasta luego.